En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu Creador y renueva la felicidad. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino, Reina de Rosario, ruega por por nosotros. nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, pueden sentarse. Bienvenidos a la apologética, es donde buscamos dar las razones de nuestra fe. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué texto es? Ok. ¿Se acuerdan? Primero Pedro 3:15. Okay. Estén siempre dispuestos a dar las razones de vuestra esperanza. Okay. Y esta es la idea aquí de poder realizar esto. Y literal, una de las ideas o los profundos móviles que tenemos nosotros como fe, como catolicismo, cristianismo, pues, es la escritura. Y por eso hemos estado usando escritura, etcétera, pero lo hemos estado usando un poquito al son de lo que nuestros hermanos separados, ¿no? Así, ¿alguien se acuerda alguno de esos textos que usar la escritura para arguir, para enseñar, para demostrar, ¿se acuerda? El 2 Timoteo 3:16. La escritura sirve para eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y también, y esto es lo que quisiéramos hacer hoy, es un capítulo, por eso digo, un poco singular, sorprendente, yo creo, porque nunca pensamos quizás en este aspecto cuando pensamos en apologética. Porque la apologética es dar razones de la fe, pero uno de los aspectos de nuestra fe también es la vida espiritual, ¿no? Nuestra vida espiritual, nuestra profundización, nuestro camino hacia Cristo, en la santidad y cosas así. Y por lo tanto, quisiera tener este capítulo que digo, lo llamo uso de la Biblia. El uso de la Biblia. ¿Qué uso le damos a la Biblia los católicos? Cristianos católicos, pues nosotros somos los originales, ¿no? ¿Alguien se acuerda en dónde dice eso? Bueno, le dejo de tarea. En Hechos de los Apóstoles en Antioquía, ¿ok? Ya tienen para la búsqueda. El primero que lo encuentra, levanta la mano y lo interrumpimos para que me digan dónde. Por primera vez se nos llamó cristianos. Ok, uso de la Biblia. Entonces, primer punto, digamos, así, primera reflexión. No olvidemos, la religión es una fe que se sabe y se cree. ¿Okay? Segundo, es una moral que se sabe y se trata de vivir. ¿Ah? Y tercero, un culto que se rinde. ¿Sí? Religión son esas tres cosas. Remítense al primero o la segunda de nuestros capítulos que vimos. ¿Okay? Creo que fue el primer capítulo que vimos. Y entonces, el uso de la Biblia, entonces, como religión. Nosotros, pues, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos los católicos? Pues, en primer lugar, leemos la Biblia. En todas las misas se lee la Biblia. En todas. Está la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Están esas dos partes de la misa. Y por lo tanto, ahí tenemos. Sin embargo, hay otras lecturas que podríamos estar haciendo, lo que se llamaría lectio continua, una lectura continua, es decir, de pe a pa,
puedes tomar la Biblia así. Si lo vas a hacer, sugiero que empieces con los evangelios. Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis y luego Génesis hasta Malaquías. ¿Ok? Sugiero así, para que primero vea yo el Nuevo Testamento, que es más nuestro, y luego el Antiguo Testamento también. Bien. Que también es nuestro, pero es de los judíos también, y el Nuevo esclarece el Antiguo Testamento. Entonces, primero tengas lo esclarecido y luego veas las otras cosas anteriores. O también se puede tener una lectura, entonces, lectura, pero lectura de tipo continua, semicontinua, es decir, puedo leer una parte aquí y luego saltar unos capítulos, leer otra parte así, pero tratando de hacerlo así paulatinamente. Eso sería más o menos lo que hacemos en las misas. Se ven a lo largo, sí saben, ¿no? A lo largo de los 3 años dominicales se termina de ver prácticamente los principales temas de la Biblia en un ciclo de 3 años. Está ciclo A, B y C. ¿En qué ciclo estamos este año? C. Ok, ciclo C. Bien. Estamos en el ciclo C este año. Ahorita que el 27, este año 27 de noviembre es primer domingo de Adviento, comenzaremos ciclo. Bien, ok, bien. Y así va, ok. Cíclicamente a lo largo de 3 años dominicales. Y en entre semana es un ciclo de 2 años. Es año par, año impar. Entonces, con eso tenemos ya unas cosas también hasta de cultura católica, ¿no? Ok, bien. Y tercera lectura, tipo lectura, es lectura selecta. Tal o cual tema. O tal o cual versículo incluso, así específicamente. Entonces, esto es también una lectura muy fructífera para nosotros. Lo hacemos aquí mismo en este curso. Lo hemos hecho muchos textos, le hemos leído selectamente algunos textos. Siempre tratando, y varias veces me han ayudado hasta varios de ustedes, tratando siempre de hacerlo dentro de un contexto también. No solo un texto, sino un texto dentro de su contexto. Ok, bien. Y etcétera. Hay muchas cosas. Primero esto, leer. Pero segundo, podría ser saber sus implicaciones de lo que leo. Esto es lo que, eso sí, los hermanos separados usan esta idea mucho, ¿no? De 2 Timoteo 3:16. Es decir, la escritura sirve para arguir, para argumentar, para probar, para enseñar, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es leerlo y tratar de sacar las implicaciones de esto. Hay una diferencia entre ellos y nosotros, así netamente, en que ellos pidan al Espíritu Santo que les ilumina, leen el texto y ya saben qué significa, ¿no? Lo único problema es que obviamente el Espíritu Santo no es el único que nos habla, por desgracia. Hay otras voces que también nos hablan. Entonces, si automáticamente es el Espíritu Santo que me inspiró quién sabe qué cosa, ¿automático? Claro, se lo pedí, aunque le pidas. No es automático. Y entonces podríamos tener el problema, ya lo advertimos, pero perdón que repito algunas cosas, pero es bueno recordarlos. 2 Pedro 1:20, ahora sí hay que leerlo. 2 Pedro 1:20. Porque al leer el texto yo puedo decir, yo leo en este texto y el Espíritu Santo inspirándome, este texto significa tal cosa. Bueno, pero nada más atento porque dice... Pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ok, 2 Pedro 1:20. Ya hemos visto el texto, pero estoy aplicándolo ahorita que estamos tratando de hacer este desarrollo para provecho espiritual nuestro. Ok, entonces atentos porque automáticamente yo digo, porque el Espíritu Santo me lo inspira, igual y sí, tal o cual cosa, pero igual y no. ¿Cómo sabremos? El Espíritu Santo nos habla por medio de la iglesia.
eso sí lo sabemos. Es más, es la iglesia que nos indica, ¿no? Porque ¿quién escribió la escritura? Dios, por medio de el Nuevo Testamento. Lo repito la pregunta. El Nuevo Testamento. Dios escribió el Nuevo Testamento. Claro, Él es el autor principal. Por medio de, y todo el mundo me dice apóstoles, pero ya expliqué eso, entonces hay que recordar. No los apóstoles, sino los católicos. A ver, ¿Pablo fue apóstol? ¿Pablo fue apóstol? ¿San Pablo fue apóstol? No. ¿Fue católico? Sí. ¿Lucas fue apóstol? No. ¿Fue católico? Sí. ¿Mateo y Juan fueron apóstoles? Sí. Okay. En ese caso sí funciona. Okay. ¿Marcos fue apóstol? No. ¿Era católico? Sí. ¿Ve? La iglesia católica escribió. Algunos eran apóstoles, otros eran predicadores, otros eran nada más evangelistas y así. Okay. Lucas fue médico, pero que se dedicó a predicar la palabra, etc. Bien. Okay. Entonces ahí está. Saber las implicaciones de la... Y luego tenemos dos cosas más que sí usamos. Voy a usar las palabras así, las palabras rebombantes y luego me explico. Primera palabra es exégesis. Okay, exégesis. Exégesis, ¿qué es? Análisis de la Biblia. Okay, es análisis de un texto. Se llama exégesis. Es un análisis de texto. Cualquier texto literario puede tener una exégesis, pero específicamente lo usamos nosotros para la Biblia. ¿Okay? La exégesis, análisis del texto en su contexto, en su cultura, en su todo. Todo el estudio bíblico es una exégesis. Y hay los que se hacen expertos en este tema, se llaman exegetas. ¿Verdad? Sorpresa. Un exegeta es experto en exégesis. Bueno, si hay alguien que es experto, sería él, ¿no? Bien. Y la segunda palabra que usamos, otra vez, ¿no? Perdón que uso palabras así, pero bueno, para que podamos, cuando oímos esas palabras, no nos asustemos. La otra palabra es hermenéutica, con H, ¿eh? Con H. Hermenéutica. Hermenéutica. Ok, empieza con H. Hermenéutica, y la H nos ayuda, ok. Es el hoy de este texto, es decir, la interpretación. Hoy. Hermenéutica. Entonces, cuando tienes hermenéutica, ese H te ayuda a decir hoy. Este texto hoy, ¿qué significa? Eso se llama hermenéutica. Es la interpretación a la luz de la fe, a la luz de nuestros acontecimientos, a la luz de mi vida, etc. Hoy es interpretación de la Biblia. Hoy, hermenéutica. A ver. Es que encontré, bueno, estoy buscando el significado y dice hermenéutica, técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remonta a la exégesis bíblica y la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. Ya con lo que hemos dicho, se entiende, ¿no? Todas esas palabrotas que se dice ahí, pues ya con haberlo explicado. Exégesis es estudio bíblico, análisis, etc. Hermenéutica es la interpretación. Ok, la puesto de hoy para hoy. ¿Qué significa hoy? Ok, hermenéutica, interpretación. Y esto es lo que hacemos o sea, como católicos, y tenemos la iglesia que tiene sus expertos, pues. Como esa famosa frase, doctores habet ecclesia. Doctores tiene la iglesia tiene doctores en estas cosas, gracias a Dios, ¿no? Entonces podemos apoyarnos como todo un equipo científico hasta de la Biblia, ¿no? Qué bien. Y además da la causalidad que este equipo, etcétera, es parte de los mismos autores, son parte de este equipo. Los mismos autores. Entonces, ¿quién sabe qué significa una poesía que escribo yo? Pues el autor, ¿no? O sea, yo.
Si no lo sé yo, entonces ¿por qué lo escribí? Sé por qué lo escribí. Si no sé yo, entonces estoy haciendo de tonto, ¿no? O sea, no, el autor es el que sabe qué significa eso. Sabe por qué puso esa palabra en vez de otra palabra y etcétera, ¿no? Bien. Segundo reflexión así en general sobre el uso de la Biblia. Primera reflexión fue la religión, fe, moral y culto. Y entonces leemos, saber las implicaciones, exégesis y hermenéutica. Todo esto para en ambiente de fe, de moral y de culto. Para mejorar nuestra vivencia de la fe, ¿verdad? Bien, de nuestra religión, pues. Luego, entonces, segundo, la escritura para la vida espiritual. Ahora, específicamente el tema que queríamos ver aquí hoy, ¿no? La escritura para la vida espiritual. Entonces, tendríamos otros 4 reflexiones chiquitas. En primer lugar, contemplar. La idea cuando abro la Biblia, etcétera, para mi vida espiritual, tipo, quiero hacer un tiempo de oraciones, estoy con la Eucaristía, estoy en un tiempo de oración o lo que sea, quiero usar, ¿qué texto uso? Pues la Biblia, sería muy bueno que usara yo la Biblia. ¿Y qué hago? Por eso leo, etcétera, si hace falta un exégesis, cosas así para entender, pero sobre todo contemplar. O sea, como diríamos, ¿no? No sé si usar más palabrotas de estas, pero bueno. Tipo, leyendo el texto, tratando de contemplar el texto, tipo un midrash, una explicación, un discernir sobre este texto. ¿Qué quiere decirlo? Sacar a luz los valores de los textos, como donde Dios se revela. Espacios de revelación de Dios en la palabra. Por eso lo abro y así lo contemplo. Entonces la palabra puede abrir para mí todo un mundo, toda una aventura espiritual de la palabra. Ok, entonces una parábola de Cristo, por ejemplo, o no sé, una escena incluso de Hechos de los Apóstoles, o no sé, una escena del Antiguo Testamento, no, hay el arca y cosas de estas, ¿no? Puedo hacer una contemplación de esto, ¿no? O sea, tratar de discernir ahí los valores en estos textos, o sea, contemplar el momento del texto. Y para eso también sugeriría lo que yo llamo gestor. Los que han estado más o menos cercano a mí todo este año, pues ya han oído gestor pero ahí les va, ¿ok? Gestor. G, gente. Eventos. ¿Okay? S, no, perdón, eventos no. G es gente. E es expresiones, lo que dicen. ¿Ok? G, gente. E, expresiones. S, sucesos, lo que sucede. La gente es la primera, ¿sí? Gente es la primera. E es expresiones, lo que dicen. Lo que ves, le dicen, vienen, el otro dijo, de esto dijo, y luego dijo, y así. ¿No? S, sucesos. ¿Qué sucedió? Los eventos, pues, ajá. Pero ese, para que sea una palabra fácil de recordar, gestor, ¿ok? Ese es sucesos o eventos, etcétera, que están ahí, explica. Primero Jesús hizo esto, luego fueron aquí, luego hizo esto, luego, ajá, ok. Y luego término. O sea, ¿hacia dónde fue eso? ¿Cómo concluyó eso? El texto. O sea, hubo sucesos y concluyó así. Y luego pasa al siguiente tema. Entonces, ¿ves? Siempre hay ese pequeño desarrollo, ¿no? Entonces, vemos los sucesos y luego, ¿en qué terminó eso? Tipo moraleja, incluso. Moraleja de esto. Luego, oración. Hacerlo oración. Señor, ¿qué quieres decirme con esto? O Señor, ¿qué hago con todo esto que estoy leyendo y viendo? Incluso yo mismo ahí dentro del texto. Yo me meto en el texto como si fuese un escenario y me subo al escenario con Jesús, con los apóstoles, con María, con el ciego de nacimiento, con lo que sea, ¿no?
donde está, y yo me meto ahí dentro y estoy, oye Jesús, y como que yo puedo tomar a Jesús aparte, como que yo soy fuera de tiempo y él también, aunque él está en la escena, pero yo soy como que back to the future, ¿no? Regreso del futuro o lo que sea. Entonces, como que estoy, pero no estoy. Ajá. Entonces, sucede todo sin mí, pero yo me meto para poderlo vivir. Entonces, yo puedo hablar con Jesús, o con María, o con los ángeles, o con Dios Padre, durante la escena. Como que, ¿no? Libertad poética del autor ahí, ¿no? En el teatro. Y luego, R, resultado, o tipo compromiso, o ¿qué me propongo? Resultado. Nada. O yo me propongo tal cual cosa, etcétera, porque a raíz de lo que he visto y he meditado y he podido contemplar aquí, a raíz de lo que he vivido ahorita en este momento de la escritura, yo me propongo algo. Porque una escritura que no compromete fue palabra de Dios o fue mucho ejercicio yo, fue mucho yo. Si es Dios, Él me interpeló, seguro. Y esa es la idea. O sea, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Qué? Entonces, a raíz de eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me llamas a hacer? ¿Qué me sugieres hacer? O algo así. Porque, acuérdense, la fe siempre desemboca a vida. ¿Okay? Eso es gestor. Es mi sugerencia de cómo contemplar, cómo agarrar una escritura y meterse y sacar jugo de eso, ¿no? Así. Bien. Sí. Por lo menos cuando en la misma lectura, en diferentes momentos de la vida, los diferentes sentidos que encontramos, eso es lo que quise decir en la primera que dijimos, leer continuamente, leer esporádicamente, leer, ¿por qué? Porque en diferentes momentos llegan diferentes ideas. Si es palabra de Dios, Él está conmigo en este momento ya de mi vida. Por eso a veces yo veo diferentes significados, etcétera, y es más, si puedo sugerirlo. Si esta vez que lo estoy leyendo descubro otras cosas, entonces, resultado al final, debe haber otro compromiso también, ¿no? O sea, algo me está tratando de decir Dios con permitirme ver otra cosa. Y al ver esta otra cosa, ¿qué me inspira a realizar? ¿O qué me está inspirando Él? No, yo mismo me inspiro, no. Pues la idea es tratar de escuchar su voz y vivirlo, ¿no? Sí, muy bonito esta reflexión. Luego también, tercera reflexión aquí sobre la vida espiritual, pues las palabras que dijo Jesús mismo, ¿por qué invento? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. A ver si nuestro lector oficial. 26, 41. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Velad y orad. Jesús está en Getsemaní, regresa con sus 3 apóstoles, así, Pedro, Santiago y Juan, y están dormidos. Y les despierta y dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. No caigan en la tentación. Es decir, orar, velar y orar. Luchar y orar. Eso es la escritura para nuestra vida espiritual también. Incluso para poder acercarme a la escritura, pues debo estar velado y orando. Velando y orando la escritura. ¿Por qué? Porque hasta fuerza me da para la tentación, etcétera, ¿no? Entonces sí está muy interesante esta realidad para nuestra vida espiritual. Y finalmente también para la vida espiritual, Jesús cuando en el desierto, no sé si quizás abrirlo yo, pero es, ¿qué es? El Mateo 4, del 1 a 11. Son las tentaciones en el desierto, pero fíjense nada más
cómo Jesús agarra la escritura. Jesús agarra la escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está. No solo de pan vive el hombre. O sea, viene la tentación y cita la escritura. Y luego sigan. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Fíjense, hasta el demonio citó la escritura. En la tentación está citando la escritura para que veas que él primero, él sí sabe la escritura. Y segundo, es bien astuto. Me citas la escritura para callarme. Pues yo cito la escritura para hacerte caer. Ups. ¿Qué dijimos antes? No, yo leo, el Espíritu Santo me dice, y yo leo y yo sé qué significa. Así, y si es el demonio ahí tentándome. ¿Qué tal? Pues hasta con Jesús lo usó. Usó la escritura para tentar a Jesús. Ahí está. Mateo, eso es versículo, es capítulo 4, Mateo 4. ¿Qué versículo era? 6. Y luego, versículo 7. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús cita la escritura, ahí te vas de regreso. Ping, pong. ¿No? Entonces, él también, de nuevo, citando la escritura. Aquí, pues, ¿quién sabe mejor la escritura que el mismísimo autor? O sea, Dios mismo, el autor. Así que, pero responde, responde con la escritura. No, a mí no estas tentaciones, lo que tú quieras, no sé. Ajá. Y luego. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Bien, entonces, gracias. Bueno, todavía terminas, sigue el siguiente versículo, pero no importa ahorita, eso es suficiente para lo que queríamos ver. Es muy interesante meditar ese texto, dícese de paso, ¿no? Es Mateo 4, del 1 al 11, ¿ok? Esto de las tentaciones en el desierto. Y muy fructíferas, digamos, meditación, contemplación se puede hacer ahí. Pero lo que queríamos decir es, la escritura, hasta en la vida de Jesús, se usaba así. Y obviamente el enemigo, me citas la escritura, pues ahí te va también, yo también voy a citar. Por si dicen, a veces no es, hay gentes que tratan de manejarnos con la escritura en la mano. Pues usando la escritura, pues vamos a enseñarle que hubo otro que también trataba de manejar hasta Jesús mismo con la escritura. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Igual, por eso, atentos. Pero estamos tratando de hacerlo en el sentido eclesial y en el sentido para el bien, no para tentar a alguien, sino para ayudarnos. No solo ellos, nos. Y vaya que mucho tenemos que aprender también, iglesia, sobre lo que éramos. Hemos caído, hemos perdido mucho, por ejemplo. Hemos perdido un montón de la caridad que se vivía en la primitiva iglesia católica. Montón. Y entonces, hay mucho que aprender. Y a veces nuestros hermanos separados, los hermanos separados, nos dan buen ejemplo
en eso de la koinonia, esto del trato mutuo y cosas así. Luego a veces es nada más proselitismo, puede ser, pero no tenemos que tampoco juzgar sus acciones. Veamos lo que hacen de bien y imitemos lo que hagamos, lo que cualquiera hiciera bien. Y es nuestra heredad esto. Cristo nos lo heredó a la Iglesia Católica. Luego ellos se separaron, pero de todos modos es una herencia cristiana, ¿no? Nos viene del Jesús mismo. Y tercer grupo de reflexiones, okay, ya vimos religión, fe, moral y culto, vimos escritura para la vida espiritual. Tercero, otra manera que usamos la escritura es, y si lo han oído seguramente, la lección divina. Seguramente han oído esas palabras, ¿no? Esa expresión, lección divina. Lección divina es la lectura divina, así literal, la traducción es lectura divina. Lección divina nació en los monasterios, incluso como una actividad comunitaria de los monjes en comunidad. Así en estos pasos de interpretación escritural que ayudan mucho a contemplar y a orar mejor y a agarrar un texto y realmente juntos con los luces mutuos, etcétera, ayudándose en comunidad, pues dos o más cerebros funcionan mejor que uno y entonces las ideas de unos yo los comparto, etcétera, y entre todos, pues muchas ideas vienen. Bueno, entonces se llama lección divina. Ahora, lección divina, un par de cosas. Okay. Bueno, primero eso, nació en el ambiente de monasterios, de comunitaria, ¿no? Entonces, comunidad. Pero individual también lo podemos hacer. Y los elementos, me gustaría sugerirlo así como tipo banquetear la palabra. Lección divina, ¿qué es? Es un banquete de la palabra. Mateo 4:4. Mismo texto donde estábamos. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, no solo de pan. El primero en hablar de la palabra de Dios, etc., es como un pan de vida. El primero en hacerlo es Jesús mismo. Entonces, ¿por qué no puedo decir lección divina es banquetear con la palabra de Dios? Es un banquete con la palabra de Dios. Mateo 4:4. Sí. Luego, y entonces tiene los 4 elementos, la lección, ¿ok? Lección divina tiene 4 elementos. Primer elemento, tal cual, la lección, es decir, la lectura. Lección, ¿ok? ¿Qué sería lección? Sería, o sea, si estamos banqueteando, ¿ok? Si me permite vamos a hacer unas tipo analogía, ¿ok? Analogía es banquetear la palabra y ¿qué serían los 4 elementos entonces? Primero sería morder la palabra. Leer detenidamente es como que agarro la palabra y la muerdo. Mi primer encuentro con la palabra es leerlo. Tomo una mordida de la palabra de Dios, ¿no? Tipo, Juan 5:39. Sí, espero. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ella vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, bueno, y versículo 40 entonces también, por favor. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Ok, ahí está. ¿Ve? Entonces, las escrituras, dice Jesús, las escrituras hablan de mí y no quieren venir a mí para tener vida. Estaba hablando de los fariseos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tomemos una mordida de la palabra de Dios, ¿no? Venir a Cristo para tener vida, para
comer de Él, pues, o sea, en sentido espiritual, ¿no? De la palabra de Él, ¿no? Él es la palabra, el verbo eterno de Dios, ¿no? Juan, ¿se acuerdan? Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Él es el verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Bien. Segundo, entonces, primero entonces lección, la lectura. Luego explico un poco de nuevo, si quieren, o sea, después de esto, de ver los cuatro, luego lo vemos otra vez, pero en la práctica cómo se hace, ¿ok? Bien. Entonces, meditatio, segundo, meditatio, la meditación. ¿Qué sería la meditación? Pues después de morder, ¿qué haces? Masticas, ¿no? Es tipo, eso es lo que hacemos en meditar. Es mi inteligencia analizando, sintetizando las análisis, ver, juzgar, actuar, a ver cómo está eso, cómo sería, así, toda esta ponderación, ¿no? De la palabra. Lucas 2:51. María sería seguramente B, 51B. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Sí, se me olvidó poner B, porque la primera parte Jesús crecía y luego B, su madre conservaba estas cosas. Ponderar, es lo que hacía María, meditaba en estas cosas. Bueno, lo acabamos de leer, por eso Lucas 2:51, B, ¿no? La segunda parte de esa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a desentrañarlo un poco. Esa es otra palabra buena, usemos esa palabra, desentrañar, analizar y desentrañarlo, ¿no? Eso es el estarle masticando, ¿no? Luego tercero, oratio, que es oración. ¿Qué sería? Pues, ¿qué sigue después de que estás masticando tu banquete? Estás saboreando, ¿no? Es más, hasta masticas un buen rato, ¿no? ¿No? Saboreando. Es decir, hablar, escuchar, impulsar mi voluntad hacia Dios con esto. O sea, ay, sí, o sea, estoy con Él con estos. Es su palabra. Y cómo ves, Señor, y yo aquí con Él. O sea, es convertir todas este tema, pues, convertirlo en mi oración. Convertirlo en una una relación interpersonal con Él. Ese es el oratio, ¿no? La oración. En Lucas 22:42. Lucas 22:42. Sí. Y Diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues en comunicación, Padre, si es posible, y esta es la voluntad, tu voluntad, y está en Getsemaní, ¿no? Está en la oración en el huerto. Y así estaba contemplando lo que va a ser, lo que es la pasión, todo lo que va a venir, etc. Y si es posible, Señor, ay Padre, si es posible, quitarme este cáliz, pero no se haga mi voluntad, la tuya, la tuya. O sea, fe está impulsándose hacia el Padre, está en relación con el Padre. Eso es la oratio. La oratio es cuando ya se eleva eso hacia Dios. Es cuando ya se hace esta conexión. La conexión, enchufarme en Dios. O saborearle, pues. Eso es cuando ya se saborea todo lo que hemos leído, todo lo que hemos sacado a la luz, etcétera, ya quedarnos disfrutándolo. Disfrutando puede significar, no necesariamente solo placentero, es disfrutar lo que está ahí. Jesús no disfrutó mucho Getsemaní, pero sí sacó fruto. Es más, después de Getsemaní, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Sí o no? Así, sereno, pero seguro y cierto, acertadísimo. ¿Y cómo lo pasó? Pues hasta sudando sangre.
Pa, es que no tengo fuerza, que no sé. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste? Sobre esto, este asunto que traes, ¿no? Y así, bien. Y cuarto, entonces, contemplatio, la contemplación. Y la contemplación es algo que todavía mucho más allá, tipo, si me permites, según nuestra analogía que estamos haciendo, digerir, asimilar, hacerla mía. Todo esto que estoy contemplando, toda esta lección divina que estoy haciendo, asimilarlo, hacerlo mío. Ahora sí del Salmo 95, 7. 95, 7, Salmo. Porque la idea es permitir que Dios también irrumpe sobre mí. O sea, toda esta otra parte estoy yo también tratando y buscando y cómo y no sé qué. Ahora permitir asimilación, osmosis es eso. Mientras yo voy asimilando, soy asimilado. Y entonces, creo que es versículo 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano, si escucharais hoy su voz. O si escucharais la voz del Señor. Esa es la parte que yo voy digiriendo, es decir, yo voy absorbiendo. ¿Qué sucede cuando digiero algo? Absorbo lo que me llegó, asimilo lo que está. Entonces, escucho a Dios, hago caso al Señor, trato de hacer lo mío, mi parte en esto, ¿no? Al son de ese texto que sacamos antes, pero también es interesante para este momento ahorita, Colosenses 1:24. Es este momento, el digerir, es este momento del contemplatio en nuestra lección divina. Colosenses 1:24, sí. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ok, completo en mi carne, completo en mi cuerpo, lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, lo hago mío, ¿ves? Lo hago mío esto. Porque eso es lo que le faltó a la pasión de Cristo. ¿Qué faltó a la pasión de Cristo para nuestra salvación? En sí mismo no faltó nada. Pero en mí, ¿qué faltó? Que me lo hiciera mío. Está muy bien que Jesús lo hizo, en la cruz, pero ¿y yo qué? Por eso, al hacerla al hacerla mía, entonces ahora sí hay fruto. Voy digeriendo. Entonces, de nuevo, una vez más, estos 4 puntos de la lección, vamos a volverla a ver como dinámica ya sin más explicación. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero banquetear la palabra de Dios, lección divina, son de estos grandes maestros milenarios de la Iglesia Católica. Llevamos más de 1000 años, 2000 años llevamos. Entonces, los monasterios, etcétera, reflexiones sobre la palabra. Tenemos la lección. La lección, primero, lección divina. Primero, lección, leer. Entonces, agarro el texto y detenidamente lo voy leyendo. Detenidamente, es decir, no hay, mire, si tienes prisa, no hagas lección.
Entonces, sí, ojalá que la palabra, lo que yo digo, no tenemos que estar en ese nivel. Ellos están dedicados tiempo completo a eso. Pero nosotros sí, leer un texto pero eso sí, permitir que me permee un poquito, ¿ok? Bien. Y luego finalmente contemplatio, es decir, asimilar. A lo mejor es tipo como yo veía cuando yo era joven, niño, en nuestra parroquia, ahí estaba la Eucaristía delante, terminamos la misa y hasta mi familia nos quedábamos. La verdad no nos quedábamos mucho. Para un chiquillo, 40 segundos parecía como 10 minutos, ¿no? Pero no sé si llegaba ni a medio minuto nosotros. Mis papás un poco más, etc. Pero terminaba la misa y a nosotros así, todos así en nuestra banca. Estuvimos un ratito así. Y era luego entendí eso. Yo de chiquillo no se entiende, pero como que yo sabía que siempre iba a haber un momento de espérate que mis papás terminan, ¿no? Entonces, ya terminó la misa, la bendición a Dios y nos vamos a quedar un segundo. Entonces yo también me arrodillaba y mi mente que estaba pues a ver qué voy a hacer después y no sé, obviamente de chiquillo, ¿no? Pero ese era un momento de digerir lo que acabamos de vivir. Y ojalá podamos tener ese momento, sea en ese momento así de la misa o sea al ratito. Pero ojalá que pudiéramos, por lo menos con la palabra, tener ese momento de contemplación. Entonces yo creo que con esto bueno, esta es la parte que tenía para ustedes hoy. Ojalá que nos haya servido lo que vimos, nada más rápidamente. Vimos religión y entonces la Biblia como parte de nuestra vida. La escritura para vida espiritual y específicamente la dinámica de la lección divina para ayudarnos a cumplir con eso, a poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, pues qué gusto estar con ustedes en esto de la apologética, donde buscamos y tratamos de dar razones de nuestra fe.